Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre santo, Señor. Solo tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración, Señor. Te exaltamos este día y decimos, Señor, traemos a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y te pido que siempre te bendigas a la hora alegre y nos ayudes ahora, Señor, a entrar en tu palabra, a abrir mi boca, que la llenes tú, Señor, y ayúdame a explicar de manera sencilla lo que me has enseñado, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Shalom, Señor. Bueno, este día vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Daniel y vamos a ver los versos 9 al 17 del capítulo 7. Daniel 7, versos 9 al 17. Y quisiera intitular este mensaje este día, El anciano de días y el hijo del hombre. El anciano de días y el hijo del hombre. Daniel versos 7, 9 y 17. La semana pasada estudiamos un poco las 4 bestias que Daniel vio en su visión salir del mar, lo más probable del mar Mediterráneo. Y este día vamos a ver esta descripción de un ser llamado el anciano de días y otro llamado el hijo del hombre. En nombre de sus padres, ayúdanos a entrar ahora tu palabra. Daniel, capítulo 7, versos 9 al 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Habla de pureza. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. En nombre de Jesús. Entonces, anciano de días aquí es una referencia a Dios Padre, como lo demuestra la sumisión de aquel como el Hijo del Hombre a él. Ahorita vamos a ver esa parte en los versos 13 y 14. Y su papel en el juicio. Se va a sentar el anciano de días, dice aquí, en el trono de juicio. Y luego la llama ardiente, dice que salía como un río de llama ardiente de su trono, simboliza el juicio. Estamos viendo aquí un escenario donde un juez se está sentando en su asiento de juez y va a llevar a cabo juicio. La llama representa el juicio. Sus ruedas se refieren al carro en el que Dios cabalga a la batalla para ejercer su soberanía y comparecer como juez. Si quieren una descripción más detallada de lo que miró Daniel, pueden ver allí en Ezequiel, capítulo 1, versos 15 al 21, no lo vamos a ver ahora, y también Ezequiel, capítulo 10, versos 1 al 22. Ahí da una descripción más detallada de lo que Daniel vio con referencia a las ruedas y todo lo que, ¿cómo se diría? Lo asombroso, hermanos, que es el trono de Dios. De lo poco que sabemos, hay ruedas, hay seres querubines, ¿verdad? Con cabeza de hombre, perdón, cara de hombre, cara de, ¿cómo se diría? De buey, cara de águila y cara de león. Tienen 6 alas, con 2 alas cubren su rostro, con otras vuelan, y con otras 2 alas cubren sus pies. Dice la palabra de Dios que del trono de Dios salen estruendos, relámpagos, y miles de millones de
de órdenes dadas por Dios. Y si usted y yo estuviéramos allí, hermanos, estuviéramos muertos, no sobreviviríamos este escenario asombroso, ¿verdad? El poder que emana del trono de Dios nos mataría instantáneamente, no podríamos estar ni siquiera un segundo. Pero a Daniel en el espíritu se le permitió mirar el trono de Dios, el asombroso y poderoso trono de Dios. 1,000 millares, 10,000 veces 10,000, se refiere aquí a innumerables siervos. Ahora, imagínense este escenario asombroso del trono de Dios, rodeado de estos seres que no se pueden contar, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Un escenario totalmente asombroso, ¿verdad? Totalmente fuera de serie, algo que no podemos ni siquiera imaginarnos, pero a Daniel se le dio el privilegio de mirar el trono de Dios, y más específicamente el tribunal de Dios, del juez, ¿verdad? Dice, los libros, dice que los libros fueron abiertos. Los libros registran los nombres y las obras de quienes serán juzgados. Pueden ver ahí Apocalipsis capítulo 20 y verso 10, en el juicio del gran trono blanco. Dios tiene libros, hermanos. Él tiene libros. El juez se sentó. Habla del hecho que en el cielo existe un tribunal. Eso es muy importante para nosotros comprender. Esto puede ayudarnos cómo dirigirnos a Dios también. Si hay tribunales aquí en la tierra donde las personas son juzgadas, ¿cuánto más en el cielo? Si hay jueces que se sientan en los tribunales y dan fallos y declaraciones, ¿cuánto más el juez del universo? El juez que va a juzgar todas las cosas. Dios es el juez justo y verdadero. Jesús es nuestro abogado defensor y Satanás el fiscal. El fiscal es el que trae las acusaciones, ¿verdad? Es el que acusa a los que han de ser juzgados. La Biblia nos dice que el diablo nos acusa de día y de noche delante del tribunal de Dios. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el fiscal. El acusador el fiscal es el que acusa de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este fiscal malvado va al trono de Dios y nos acusa de día y de noche. Entonces hay un tribunal en el cielo. Pero nosotros tenemos el mejor abogado judío. ¿Sabían eso? Los abogados judíos son conocidos como muy poderosos y muy eficaces. Y nosotros tenemos al mejor abogado judío, Jesús Yeshua, nuestro defensor. ¿Dónde dice? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo o el Mesías es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? El que también intercede por nosotros, un mediador, un abogado defensor. Cuando viene a acusarnos el diablo, Jesús les pone el alto y les dice: mira, en tal día él confesó sus pecados y pidió perdón, y mi sangre los ha borrado. Y lo presenta delante del Padre, delante del juez. Es un tribunal que hay en el cielo. Es una dinámica que sucede de día y de noche. El enemigo, el Señor lo reprenda, se presenta para acusar. Jesús, nuestro defensor, nos defiende, y el Padre hace la decisión basado ¿en qué? En la sangre
Jesús, la sangre vencida. Hermanos, por eso lo que hizo Jesús por nosotros no tiene precio. No podemos jamás pagar lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Verdad? Que Él nos defiende delante del Padre en contra de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios pronuncia fallas y decretos a favor de sus hijos. Somos sus hijos. Miren, antes de venir a Jesús, éramos creación de Dios. Pero cuando venimos a Jesús, ahora somos ¿qué? Somos hijos de Dios, somos parte de la familia. En el Antiguo Testamento, los únicos que eran llamados hijos de Dios, ¿saben quiénes son? Los ángeles. Benai Ha Elohim. Pero ahora por medio de Jesús, nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Es una gran posición y es un gran privilegio. Hebreos capítulo 12, 24, fíjense lo que dice. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Saben ustedes que la sangre habla? Cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan esa historia en Génesis? Y Dios confrontó a Caín. ¿Qué le dijo Dios? Dice, la sangre de Abel clama mi por venganza. Entonces la sangre habla. Y eso hermanos, debería de ponernos en oración por las naciones que cometen aborto. No me recuerdo cuántos millones de niños han sido sacrificados en el altar del aborto desde 1973. Pero ¿saben qué? La sangre de esos niños está hablando a Dios por venganza. ¿Cuánto tiempo nos va a tolerar el Señor por estos sacrificios a Satanás llamados el aborto? Pues yo creo que no mucho más tiempo. Ahora, si la sangre de Abel habla, dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque ¿qué habla? Pues la sangre de Jesús nos habla de salvación, nos habla de perdón de pecados, nos habla de sanidad de las enfermedades, nos habla de la reconciliación y restauración a Dios. La sangre de Jesús la sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesús habla de salvación, de redención, de perdón de pecados, de purificación, de santificación, de sanidad, de tantas cosas, habla cosas mejores. Entonces, escuchen esto. Por medio de la sangre de Jesús, que habla cosas mejores que la de Abel, Dios hace o declara fallos y declaraciones a nuestro favor en los tribunales del cielo. ¿Sí entienden? Y aquí en la tierra, cuando va a una corte, hay emociones, da todo tipo de emociones, hay declaraciones, hay declaraciones de protección y todo eso. Y hermanos, es lo mismo en el cielo, en el tribunal del cielo. Dios, la sangre de Jesús habla a favor de nosotros cosas mejores que las de Abel. Y el Señor nos perdona, nos sana, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesús, de Yeshua. Es tremendo eso. Nosotros debemos de aplicar la sangre, hermanos, a nosotros mismos, a todo lo que nos pertenece, aplicar la sangre en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, aplicar la sangre de Jesús a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es poderosa y habla a favor de nosotros. Qué tremendo eso, ¿verdad? Es tremendo eso. Entonces aquí podemos ver la existencia del tribunal celestial y vemos cómo el diablo nos ataca, pero vemos cómo Jesús, por medio de su sangre, nos defiende. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que tenemos un abogado que no descansa, no duerme ni de día ni de noche y siempre está al tanto de nosotros ante el Padre. Dice que está sentado Jesús a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hermanos, lo que dice la Biblia, dice la Biblia.
lo que la Biblia describe, eso es lo que es. No debemos cambiarle. No debemos de salir con cosas, inventos de hombres, ¿verdad? Nomás porque a veces queremos comprender a Dios y no podemos comprenderlo. Lo que la Biblia dice, si la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y eso debe de alentarnos, porque tenemos a alguien que ve por nosotros. No somos huérfanos, dice la palabra de Dios. Somos adoptados, somos hijos de Dios. Tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Los libros fueron abiertos, dice. En los libros de Dios están grabados todos los actos de los seres, individuos existentes con alma y eventos de todos los tiempos. Ahí está grabado todo. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer, todos nuestros actos buenos, nuestros actos malos, todo está escrito en los libros de Dios. Todo. Hay alguien que te está siguiendo. Y todo está siendo escrito. Pero por medio de la sangre de Jesús, todo lo malo, los pecados, son borrados. Y lo que hacemos por el Señor nos va a recompensar. Los malvados que no se quieren arrepentir, todo está siendo escrito. Y cuando llegue el tiempo del juicio, van a ser juzgados conforme a sus obras también. No nos engañemos, hermanos. Estamos siendo observados. Y algún día vamos a ser juzgados basado en lo que está escrito en los libros. Entonces estamos viendo un escenario donde un juez se sienta en su tribunal y está a punto de juzgar. Va a juzgar. ¿A quién va a juzgar? Se preguntan, pues vamos a seguir. Vamos a ver. Versos 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuervo. ¿Quién era el cuerno? ¿Se acuerdan del cuerno? ¿Se acuerdan quién era? El anticristo, el antimesías. ¿Se acuerdan de eso? Es el 11º cuerno. Había 10 cuernos. Se levantó un 11º cuerno y hablaba grandes palabras, pero no palabras buenas, créanme. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el antimesías, es el mismo. La bestia y el cuerno son los mismos. Es una manera, dos palabras diferentes para describir a la misma persona. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Quién? El anticristo, el antimesías. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Entonces, el cuerno aquí es el mismo que el del verso 8, el antimesías. El antimesías o el anticristo hablará grandes blasfemias en contra de todo lo que es santo. Y esa palabra anti también puede o quiere decir en contra de. ¿Cómo se le llama? No puedo acordar la expresión, pero anti puede, en el griego, puede querer decir en contra de o en vez de. Entonces el antimesías va a querer ser Jesús o Cristo el Mesías en vez del verdadero Jesús. Pero eso se le llama el anti-mesías, en vez del Mesías, en vez de Jesús, lo va a querer reemplazar. Y habla grandes blasfemias en contra de todo lo que es santo. Va a hablar cosas terribles, va a hablar en contra de Dios, va a hablar en contra del templo que está en el cielo y va a hablar en contra de los habitantes que vamos a estar en el cielo. El mismo diablo, el mismo Satanás. Entonces, aquí Dios decretó en los tribunales del cielo que fuera lanzado en el lago de fuego. ¿Dónde vamos a ver ese cumplimiento? Apocalipsis 19:20. ¿Qué dice? Y la bestia fue apresada. ¿Quién es la bestia?
¿Quién es el cuerno? Anticristo, Antimesías. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces, acuérdense que si estudian el libro de Apocalipsis, va a haber la bestia, el antimesías, junto con el falso profeta. Van a trabajar juntos. Eso es una trinidad falsa. El diablo tratando de actuar como el Padre, la bestia o el antimesías como Jesús y el falso profeta como el Espíritu Santo, que llaman la falsa trinidad. ¿Y qué va a pasar? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y eso Daniel lo vio miles de años atrás. Dios se lo mostró. ¿Lo va a creer? Dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego que arde con azufre. Dios le mostró a Daniel miles de años atrás lo que le va a pasar al antimesías, al anticristo. Especulo yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo está la cosa ahí? ¿Qué no se supone que tenemos que pasar un juicio antes de ser echados al lago de fuego? Esa pregunta siempre me hice y entonces llegué a realizar algo. Satanás siempre quiere imitar lo que hace Dios. Acuérdense de eso, siempre hace actos, milagros y cosas falsas. Y si ustedes se acuerdan, Jesús no nació de hombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo vino sobre María y engendró? Entonces, el Padre de Jesús no es ningún hombre. ¿Quién es? Es Dios, ¿verdad? Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a querer copiar lo que hizo el Señor. Y como ya ha pasado, lean Génesis 6, que los ángeles se metieron con mujeres y engendraron hijos. Eso ya pasó en la historia. Los Nefilín, o la semilla de la serpiente. El diablo va a embarazar a alguna mujer. No sé si ya lo hizo, no sé si ya exista. Pero el padre del antimesías no va a ser ningún hombre, sino que va a ser el mismo Satanás con una mujer. Entonces, ¿qué nos dice eso? Cuando hay una creación, cuando hay algo que Dios no hizo, un ser, no tiene alma. No tiene alma. No es un ser viviente porque no tiene alma. Entonces, los únicos que van a ser juzgados son los humanos. Los Nefilín, la abominación de los ángeles y las mujeres, ellos fueron muertos en el diluvio, pero sus espíritus no fueron a ningún lugar, sino se quedaron en la tierra, que ahora son los demonios. Perdieron sus cuerpos y por eso los demonios siempre andan buscando en quién meterse. Entonces, mi punto es que el antimesías no va a ser un ser humano, sino va a ser un híbrido, y por lo tanto no hay necesidad de ser juzgado, porque no es un ser creado por Dios, ni tampoco el falso profeta, ¿verdad? Van a ser híbridos, van a ser abominaciones, y por lo tanto cuando Jesús regrese en su segunda venida, van a ser tomados, ¿y qué creen? Van a ser echados directo al lago de fuego. Es muy interesante eso. Es muy interesante. Y acuérdense, hermanos, la Biblia dice que los últimos días van a ser los días como los días de Noé. ¿Y cuál es el pecado descrito ahí en Génesis 6? Pues el de los gigantes, que corrompieron toda carne, corrompieron a toda la humanidad, ¿verdad? Y estamos en estos días, lo único que, hermanos, miren, muchas personas no aprenden, no entienden porque están en su propio mundo. No están poniendo atención a lo que están pasando. Ustedes se pueden meter al Google y pueden deletrear transhumanismo. Y ahí se van a dar cuenta que están haciendo lo mismo que hicieron en Génesis 6, contaminando el ADN de los hombres. Ya se está hablando abiertamente sobre las abducciones de los tales llamados ovnis, que secuestran a las mujeres, las embarazan, después de cierto tiempo llegan, los sacan. Entonces esos seres, esos híbridos que están criando, es el ejército que están haciendo, que se va a levantar en contra de Jesús cuando Él regrese a la tierra en su segunda venida.
Joel capítulo 2 describe este ejército, no es humano, léanlo. Joel capítulo 2 habla de un ejército que avanzaba y nada lo detenía, trepaban paredes, hacían un montón de cosas sobrenaturales, porque ese ejército va a ser compuesto de estas abominaciones que están creando ahora y que van a ser sueltas durante la tribulación, esos 7 años que vienen. Por eso predicamos, hermanos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, sigamos orando y velando, que seamos hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante de Dios del hombre, porque la cosa se va a poner espantosa. No sé cómo me desvié eso, pero estábamos hablando de que el falso profeta y el antimesías no van a ser humanos, van a ser híbridos, y por eso no van a ser juzgados primero y luego echados al lago de fuego, de azufre. El resto de las bestias se refiere a las 3 bestias de los versículos 3 y 6, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y luego dice, su dominio fue arrebatado. Aunque estas naciones desaparecieron, su dominio fue heredado por sus respectivos sucesores. Un tiempo y una estación. Es un modismo que se refiere a un periodo indefinido. ¿Se acuerdan que vimos que la bestia, la cuarta bestia, Roma, es compuesta de las 3 previos imperios? ¿Se acuerdan de eso? En Roma se halla Babilonia, se halla Medo-Persia y se halla Grecia. Están combinados. La misma falsa filosofía, los mismos falsos dioses y el mismo propósito de dominar al mundo entero. Ok, vamos a seguir. Versos 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche. ¿Qué es una visión de la noche? Es un sueño. Y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, ¿verdad? Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Se acuerdan del sueño de Nabucodonosor? Esa piedra que le pegó a los pies y derribó todos los imperios. Y se hizo una montaña grandísima. Eso representa a Jesús y Yeshua y su reino que va a perdurar para siempre. Entonces, hijo del hombre es la palabra semítica para ser humano. Daniel vio a alguien como el hijo del hombre, lo que indica que no es un hombre en sentido estricto, sino la representación perfecta de la humanidad. Y expositores judíos y cristianos han identificado a este individuo como ¿quién? Como el Mesías, como Jesús, Yeshua. Es tremendo esto, hermanos. Ahora miren, Jesús, Yeshua, es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo está eso? No tengo idea. Pero es 100% hombre y 100% Dios. Solamente tenía que ser un hombre el que redimiera a la humanidad. ¿Por qué? Porque fue por medio de un hombre que vino el pecado y la muerte, Adán. Por medio de Adán, el hombre, entró el pecado y la muerte a nuestra realidad. Y por medio de otro hombre, el segundo Adán, lo llama la Biblia, entró la salvación y la reconciliación con Dios. Por eso uno de los títulos de Jesús muy importante es el Hijo del Hombre. Uno de ellos es el Hijo de Dios, pero muy importante, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque tiene que ser un hombre el que redimiera a la humanidad a Dios. El que redimiera a la humanidad a Dios.
cuando en Apocalipsis, me parece que capítulo 5, cuando introdujeron el rollo con los 7 sellos, y dice que no se hallaba nadie digno de romper los sellos, de abrirlos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué menciona la tierra? ¿Por qué no nomás en el cielo? Porque el único que podía abrir esos sellos tenía que ser un hombre. Y se acuerdan que Juan se puso a llorar y decía, estaba llorando porque no había nadie digno de romper, de abrir los sellos, hasta que se le acercó uno de los ancianos y le dijo, ¿sabes qué? Jesús, Yeshua, el Cordero de Dios, es digno, porque fuimos a abrirlos. ¿Amén? ¿Quién? Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús el hombre. Y ese rollo se cree que es el título de propiedad de la tierra. Entonces, un hombre perdió el título de propiedad de la tierra y otro hombre lo rescató. Otro hombre lo va a restaurar. Los juicios son para la eventual restauración de todo lo que se perdió cuando no perdió. Por eso el título El Hijo del Hombre es muy importante. Y vio Daniel y dijo, había aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Qué hermoso, qué bonito, ¿verdad? Entonces por eso dice la Biblia que tenemos a un mediador, solamente uno, Jesús el hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Él dejó su gloria, su trono en el cielo, y tomó la forma de un siervo, se hizo humano, ¿verdad? Y por eso dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre. No es la Virgen María, no son los santos, no es ninguna otra persona, ningún otro ser del universo, solamente Jesús, Yeshua, es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Y su sangre nos redime, nos salva, nos purifica, nos limpia y nos pone en paz con Dios. Es muy importante que entendamos eso, hermanos. El título del Hijo del Hombre no es cualquier cosa. Es Jesús encarnándose, ¿verdad? Viviendo esta vida, sufriendo una muerte penosa, resucitando al tercer día y ahora glorificado, sentado a la diestra del Padre. Es muy importante. Entonces, Jesús mismo usó ese nombre para enfatizar su humanidad como el Hijo encarnado de Dios. Se me hace que puse 2 ejemplos. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús mismo se refirió a él como el Hijo del Hombre. Así que puso otro. Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo, del sábado. Muy importante, si Jesús se llamó a él mismo, entonces quiere decir que es de suma importancia. Es el Hijo del Hombre. Él se humanó, Él pagó el precio. Es por medio de Él que fuimos restaurados a Dios, nuestra relación. Y lo dice viniendo con las nubes. Juan usa la misma expresión para referirse a la venida de Jesús, a Yeshua, en juicios. Pueden ver ahí Apocalipsis 1:7, si tienen tiempo. Y lo dice, y le fue dado. ¿Qué le fue dado? Se refiere al Hijo del Hombre, quien reinará sobre todas las cosas como regente del Dios Todopoderoso. En otras palabras, en Jesús van a ser restauradas todas las cosas a Dios otra vez. Todo lo que se perdió. Se perdió la relación, se perdió la tierra, se perdió el cosmos, el universo. Pero por medio de Jesús va a ser restaurado. Fíjense lo que dice primera carta a los Corintios 5:27, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, hablando de Jesús, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre no está sujeto. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que sujetó todas las cosas a los pies de Jesús.
Es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios, el Padre, le va a dar todas las cosas sujetas a los pies de Jesús. Y va a tener su expresión plena cuando Jesús regrese en su segunda venida y establezca su reino milenario aquí en la tierra. Y Daniel vio todo esto. Qué tremendo, ¿verdad? Daniel y Juan vieron estas cosas. Dios se los funcionó. No sé si puso otro ejemplo. No puso otro ejemplo. Pero el Padre va a sujetar todas las cosas a Jesús, a Yeshua, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio, Jesús pagó el precio. Y gracias a Dios que pagó el precio. Entonces, en contraste con la naturaleza temporal de los imperios anteriores, su dominio es eterno. Miren, todos los imperios, aún Estados Unidos, va a caer. Nunca se ha visto un imperio, una nación como Estados Unidos. Cuando yo era joven me tocó ir a la guerra, a la guerra del Golfo Pérsico, y ahí me di cuenta el poderío que tenemos. La capacidad de mover toneladas y toneladas de material, de armamento, de un punto de la tierra a otro, las armas, la estructura de combate, me tocó ver todo, y yo estaba asombrado, ¿verdad? Estaba asombrado del poderío de esta nación. Pero ¿saben qué? Va a caer. Así como cayeron los demás imperios, va a caer Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el poderío de los imperios terrenales es temporal. Pero este reino, el reino de Jesús, de Yeshua, es ¿qué? Eterno. ¿Verdad? Esa piedra que derribó esa estatua quiere decir que va a derribar todos los sistemas, toda la injusticia, toda la corrupción, toda la perversidad, todo lo que simbolizan estos reinos va a ser destruido y va a ser establecido un reino justo y misericordioso bajo el reinado del Rey Jesús Yeshua desde Jerusalén. Y tal vez eso va a suceder más pronto de lo que pensemos, hermanos. Más pronto de lo que pensemos. Versos 15 al 18, Daniel. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes, entonces son imperios, son reyes, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente para siempre. ¿Cómo se dice en hebreo? Aclarar Hayamim, que quiere decir para siempre. Vamos a poseer. Entonces, uno de los que estaban ahí se refiere a un ángel que estaba de pie junto al trono de Dios. Estos reyes representan reinos. Por lo tanto, cada bestia representa tanto a un rey como a un reino. Entonces, miren, la sabiduría de Dios es multiforme, ¿verdad? Usa tantas cosas y simbolizan y expresan varias cosas. Es increíble, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra de Dios. Pero las bestias representan a reinos y también representan a reyes. Entonces, sabemos que cuando se terminen los 7 años de la tribulación, regresará Jesús y reinaremos con Él por 1000 años. Estoy esperando eso. Miren, antes de que pasen estas cosas, estos 7 años, Jesús Yeshua va a regresar por su esposa, su novia, la iglesia, compuesta de judíos y gentiles creyentes. Y nos va a levantar en lo que en griegos la palabra es harpazo, que significa arrebatar repentinamente. Y Dios o Jesús, Yeshua, va a levantar a su iglesia y nos vamos a ir con Él a celebrar por 7 años, mientras pasa la tribulación. Al final de la tribulación, como vimos aquí, Jesús Yeshua va a matar a la bestia, al falso profeta, va a destruir las naciones que lo odiaban y va a establecer un reino de 1000 años. ¿Y qué creen que va a pasar?
La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 19, me parece, que vamos a regresar con Él en caballos blancos. Entonces, si hay personas que preguntan si hay animales en el cielo, pues cuando menos hay caballos. Yo sospecho que sí hay, pero lo único que podemos aceptar es que hay caballos, ¿verdad? Jesús va a regresar en un caballo blanco, nosotros vamos a regresar en nuestros propios caballos a la tierra y Jesús va a establecer su reino desde Jerusalén. ¿Y qué creen? Vamos a reinar nosotros. Por eso dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra, ¿verdad? En el sistema terrenal no tiene sentido. ¿Qué pasa con los mansos? Nos hacen a un lado, ¿verdad? Para tener éxito en esta tierra tienes que ser agresivo, tienes que ser autoaceptado, tienes que estar dispuesto a pisotear a otros para llegar allá arriba, ¿verdad? Tienes que ser autoritativo, la gente te tiene que temer para que puedas llegar a esos lugares. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Dice, el que quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser ¿qué? El siervo de todos. Tiene que ser manso. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, en el sistema del Señor de Dios, no tenemos campo en este mundo. No tenemos campo en el sistema mundanal, porque son dos puntos de vista, dos maneras de conducta totalmente diferentes. ¿Ves? Entonces, las pobres personas que ponen toda su esperanza en esta vida, que están luchando por subir la escalera corporativa y vivir de cierta manera para que todos se miren, están perdiendo su tiempo. Dice la palabra de Dios, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero perdiere su alma? Todo esto se va a acabar. Y dice la Biblia que los mansos heredaremos la tierra. Entonces va a llegar el tiempo que vamos a regresar con Jesús. Todo el sistema cochino que el diablo estableció de deuda y de tantas cosas se acabó. Y va a establecer el Señor su reino de justicia, de paz, su reino de amor, de gracia, y nos va a poner a nosotros a reinar. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos siendo entrenados en esta tierra para reinar en la eternidad. Mírenlo de esa manera. Estamos siendo entrenados ahora en este sistema temporal para después reinar en el sistema eterno. Qué tremendo eso, ¿verdad? Debería describir eso que acabo de decir. Vamos a reinar con el Señor en mansedumbre, en bondad, en el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora la gente, hermanos, se ha vuelto tan ruda, ¿verdad? La gente ya no es educada como antes, ¿verdad? Ya no es amable. Antes podíamos entablar una conversación con cualquiera y ahora ya la gente se ha vuelto mal, hasta lo quieren golpear a uno. Porque dice la palabra de Dios que en los posteriores días se aumentará tanto la maldad que el amor de muchos se desesperará. Y estamos en esos días. Pero cuando regrese el Señor y reinamos con Él, el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, la benignidad, el gozo, la fe, todo va a prevalecer en la tierra. Por eso dice la palabra de Dios que los mansos heredarán la tierra. Y yo anhelo, hermanos, con todo mi corazón que llegue ese momento. Se cansa uno de vivir en esta vida al ver hacia dónde va. Pero va a suceder, pero el tiempo de Dios. Acordémonos de eso. Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón y no nos desesperemos, porque no va a suceder hasta que el Señor nos diga. Amén. Después de esto vendrá el juicio del gran trono blanco y subsecuentemente vendrá el orden eterno, donde reinaremos por toda la eternidad con nuestro Dios. Cuando se acabe el milenio, si ustedes se acuerdan, va a haber una última rebelión. Satanás, el Señor lo reprenda, va a ser suelto del abismo. Dice que va a engañar a un montón de gente. Por eso va a ser suelto.
porque ahí se va a saber quiénes de veras te han dado su corazón a Jesús o a Yeshua. En el milenio, aunque esté reinando Jesús, la gente va a escoger si van a recibirlo como su Salvador o si lo van a rechazar. Y cuando Satanás sea suelto, ahí van a salir a la superficie todos aquellos que de veras no querían a Jesús y van a ser destruidos. Y cuando se termine esto, entonces este juez, el anciano de días, se va a sentar en el gran trono blanco y va a juzgar a todos los muertos, todos los injustos, desde el tiempo de Adán hasta el final del milenio, van a ser juzgados. Y van a ser juzgados también los rectos que murieron durante el milenio, porque va a haber muerte. Y dice la Biblia que ¿se acuerdan que estaba hablando de los libros? Dice que fueron abiertos los libros. Pues van a ser abiertos los libros y ahí está todo escrito de toda persona. ¿Cuántas personas no han nacido? Miles de millones, ¿verdad? En el tiempo antediluviano y ahora en nuestros tiempos, en la tierra hay como 8,000 millones de personas, me parece. Ahora imagínense, hay un libro para cada persona y van a ser abiertos. Dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados o van a ser juzgados conforme a todo lo que han hecho. Ahí va a estar Caín, ahí van a estar los injustos, los rebeldes, Datán, el que se rebeló en contra de Moisés. Ahí va a estar Hitler, va a estar Stalin, va a estar Mao Zedong, va a estar todos los tiranos de todas las edades. Los reyes católicos que dirigieron los cruzados, donde mataron a judíos y a musulmanes, van a estar ahí en el juicio del gran tribunal. Dice la palabra de Dios que el que no estaba escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego que arde con azufre. Y Dios le mostró todo esto a Daniel. Le mostró: mira, Daniel, te voy a enseñar estos imperios que se van a levantar, te voy a enseñar lo que va a pasar y te voy a enseñar al juez que los va a juzgar. Te voy a mostrar al Mesías que va a venir, al Mesías de Israel, a Yeshua, al Hijo del Hombre. Te lo voy a mostrar. Pero el Señor le dijo a Daniel, al final dijo: sella todas estas cosas, porque todavía falta mucho tiempo para que pase. Miles de años después, como unos 600 años después, Dios le enseñó esto a Juan el teólogo, pero a Juan le dijo: no selles nada, publícalo, mándaselo a las iglesias y diles que lo prediquen. Y además, miren, estamos en un tiempo donde no quieren predicar del Apocalipsis, no quieren predicar de Daniel, no quieren predicar de la profecía, no quieren ni siquiera estudiarlo, porque estamos en un tiempo de la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, a quien Dios dijo: prefiero que estés frío o que estés caliente, pero porque estás tibio te voy a vomitar de mi boca. Estamos en los tiempos donde no se quiere predicar el consejo completo de la palabra de Dios, porque la gente quiere estar cómoda. Los pastores no quieren perder gente porque no quieren perder diezmos, pero ¿sabes qué? Si no predicamos, Dios nos va a dar cuentas. Que el Señor nos ayude. Oh, pero no entiendo. Pues ponte a estudiar, ponte a orar, pide al Espíritu Santo que te ilumine, que te ayude a entender. Hay tanto material en esos días, es increíble. Estaba viendo el testimonio de una niña que no me recuerdo su edad, pero que había querido una Biblia por muchos años y no tenían porque eran muy pobres, y de repente le dieron una Biblia. Dice que se puso a llorar y llorar y llorar como 20 minutos porque le dieron una Biblia. Nosotros aquí en el occidente no nomás tenemos Biblias, tenemos un montón de versiones, tenemos un montón de herramientas para estudiar el griego, el hebreo, tantas cosas, pero ¿sabes qué? Ni la leemos, es más, ni la creemos. Hicieron una encuesta hace poco sobre creyentes y les preguntaron cuántos pensaban que la Biblia es la palabra de Dios infalible, inmutable, y que podemos vivir de acuerdo a ella. Saben que es increíble. No quiero exagerar, voy a decir conservativamente, como un 60%, 70%
no creían que la Biblia es la autoridad final de la palabra de Dios. Yo me asombré. Pues entonces, ¿cómo la vamos a leer? Si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo la vamos a leer? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Este justo juez, el anciano de Días, está a punto de dar un fallo en juicio a esta tierra que lo ha rechazado. Creemos más en la inteligencia artificial. Es más, hay pastores que están preparando sermones usando inteligencia artificial en vez de depender de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué días vivimos, verdad? ¿Verdad? Y entonces nos animo este día a que perseveremos. Nos animo este día a que creamos en el Dios que pronunció lo que iba a pasar al final, antes de que comenzaran las cosas. En el Dios fiel y verdadero, en el justo juez que va a juzgar a esta humanidad. El anciano de Días y a su hijo, el Hijo del Hombre. ¿Verdad? Padre, te damos gracias este día, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria a ti, solamente a ti. Señor, en estos momentos queremos darte gracias en todas las cosas y bendecir tu nombre. Y pidiéndote que nos ayudes, Señor, a poner nuestra confianza en ti. La hora es tarde y tú prometiste regresar por nosotros, estás a punto. Señor, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a que seamos hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y que un día podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre, cuya sangre nos ha lavado, nos ha perdonado y nos ha reconciliado para con Dios. Padre, concédenos vivir nuestras vidas. Te pido todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua Mashiach. Entonces, de pie, Baruch Abba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y tener su paz y su shalom. Si te gustó este mensaje, este sermón, hazle like allí y compártelos con otras personas, especialmente los que quieren saber de profecía, están interesados, compártelos con ellos y aún los que no están interesados, porque la hora realmente está. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.